Buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos en otra edición de Radio Isla 1320. Yo soy Rosana Cerezo. Buenos días en el Buenos estudio. días a todos, José Molinelli. Hola, Pepe. Y en el estudio acompañándonos hoy, un Tenemos gran amigo. Al doctor Osvaldo Rosario de la Facultad de Ciencias Naturales, una de las personas más conocedoras de la química ambiental y que ha estudiado profundamente todos estos problemas con la incineración y reacciones químicas que pueden producir sustancias que naturalmente son adversas al ambiente. Así que tenemos también una voz científica desde el área de la química ambiental, que es importante para poder entender toda una serie de situaciones que nos afectan a los ciudadanos, en particular todo este problema de qué hacer con los residuos sólidos, los incineradores y cuáles son las consecuencias reales. Y tenemos a Osvaldo aquí en el día de hoy porque consideramos que es importante que el país pueda oír voces científicas cualificadas, serias, que puedan pues dar su opinión y compartirla con el país para poder balancear toda esta propaganda que se está oyendo con respecto a ciertos proyectos. Así que damos la bienvenida al doctor Osvaldo Rosario en el día de hoy. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, Osvaldo. Bueno, como escucharon a Pepe, el programa de hoy pues va a ser uno donde vamos a dedicarlo mayormente al tema ambiental, porque está en las noticias de esta semana que la EPA aprobó, dio un permiso ambiental para la incineradora de Arecibo de la compañía Energy Answers. Queremos poder estudiar esto desde el macro, no solamente el hecho de que se está hablando de una incineradora en Arecibo, sino cómo esto impacta a todo Puerto Rico, obviamente también a los arecibeños, pero cómo nosotros desde San Juan, desde Boquerón, desde cada rincón de la isla, somos la fuente de lo que es un gran problema en Puerto Rico, que es la basura, y cómo vamos a manejar la basura, y cuál es nuestra responsabilidad. Así que el programa de hoy lo vamos a dedicar mayormente a eso, para nosotros entender cuáles son nuestras responsabilidades individuales, esas acciones que podemos tomar para ayudar al ambiente, desde dejar de usar bolsas plásticas hasta dejar de consumir tanto plástico en cada juguetito que compramos o radiecito desechable, y cómo podemos apoyar políticas públicas y que nos garanticen un futuro sustentable a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos y nietas. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Antes de entrar al tema en profundo, quería darle las gracias a todos aquellos que han participado en Facebook, nos han dado ideas de música, y de ahí salió esta canción con la cual comenzamos el programa de Dani Rivera, Huracán. Así que se me ocurrió que con esa fabulosa recomendación de Huracán, podrían ustedes recomendar canciones en Facebook, y lo pondríamos aquí, podemos saludarlos y darle las gracias por esas recomendaciones. Así que ahora creo que están llegando a nuestro estudio otra amiga, luego la presentamos. Estamos aquí en tinieblas, se fueron las luces en la cabina de radio, pero a media luz haremos el programa con ustedes. Pepe, ¿qué tienes que decir sobre este tema? Seguro, mira, a mí me gustaría primero poner esto en el contexto histórico aquí en Puerto Rico, y la generación de residuos sólidos. Nosotros lo vemos no como basura en realidad, sino como un recurso fuera de lugar. Tradicionalmente se ha visto la basura como algo pues que no sirve, que es basura. Sin embargo, muy claramente sabemos que eso es un recurso sumamente valioso, donde hay materiales que pueden reinfusionarse, volverse a integrar a las cadenas de producción, y que la llamada basura en realidad es un recurso fuera de lugar. Así que en ese sentido nosotros como sociedad tenemos que optimizar el uso de esos recursos, y en ese sentido mismo yo pienso que debemos emular a la naturaleza, que es sabia. Fíjense que la naturaleza no produce basura, no hay basura en la naturaleza. En la naturaleza las hojas de los árboles caen, se descomponen y vienen a formar parte del humus
que es parte de la materia prima que coge y fertiliza al suelo. Se vuelve un recurso que sirve para generar más vida. En la naturaleza, aún los desechos de los animales se convierten en fertilizantes, aún los cuerpos, todo lo que hay, todo lo que muere vuelve a reciclarse en el sistema, y cada cosa tiene su función. Así que en la naturaleza no hay desechos, pero nosotros hemos generado una sociedad que de momento está produciendo desechos, y no solo desechos, sino a una rapidez y un tipo de desecho que la naturaleza no puede absorber a la misma rapidez que lo estamos produciendo. Antes los desechos que se generaban eran desechos orgánicos y la misma naturaleza los absorbía y no se convertía en un problema. Pero ahora, sobre todo a partir de la revolución industrial y a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante, la cantidad de residuos sólidos que se está generando ha creado un problema inmenso, no solo en Puerto Rico, sino a nivel global, particularmente las naciones que generan gran cantidad de estos residuos, que son las naciones económicamente más poderosas. Miren, Puerto Rico, esto de los residuos, desde tiempo de los taínos lo que hacían era que cuando recogían las conchas, los caracoles, se les partían las vasijas, la cerámica, todo lo que hacían, lo tiraban en unos montículos que hoy los arqueólogos le llaman concheros. Y uno de los lugares donde los arqueólogos encuentran una mina muy valiosa sobre los hábitos alimentarios de los taínos y sobre los objetos arqueológicos de los taínos son los llamados concheros. Y estos concheros se han excavado en muchos lugares en la isla, pero eran materiales orgánicos que se descomponían, que servían para volver a fertilizar la tierra. A partir de todo ese proceso colonial, en que había relativamente pocas personas en la isla, pues la naturaleza absorbía todo lo que se producía. No había plástico, no habían desechos mayores, y estaba un sistema en equilibrio. Cuando viene la agricultura y se desmonta particularmente los terrenos llanos del perímetro costero y los valles del interior, ahí empieza a generarse ya residuos que tienen que ver con la actividad agrícola, pero por ser residuos orgánicos se reintegran al suelo y no crean problemas mayores. Uno de los problemas que hubo con la agricultura en Puerto Rico por mucho tiempo era cuando se quemaban las piezas de caña y se producía ese hollín, y eso pues generalmente habían todos estos fuegos que producían todo este particulado, pero no era un daño mayor. Pasa el tiempo y entramos en la sociedad de consumo superfluo, y entramos en el proceso en que nos cambian a los puertorriqueños lo que comemos. Nos enseñan que ya eso de comer viandas no sirve, que eso de comer plátano y guineo, que eso es del pasado. Ahora tenemos que comer comida rápida, que viene con múltiples empaques. La comida cada vez se importa y se produce menos aquí, así que toda esa comida importada viene en lata, viene en empaques plásticos de distintos tipos. Y entonces nuestra sociedad comienza a generar mucha mayor cantidad de residuos. Entramos en la sociedad del consumo superfluo, y ahora todo el mundo comienza a necesitar lo que antes no necesitaba. Ya para vivir no solamente se necesita una cama, un buen buche de café, unas buenas viandas. Ahora hay que tener una casa de hormigón. Como es caliente, hay que comprar el aire acondicionado. Ya no puede haber fogón, tiene que ser una hornilla. Ya ni de gas, tiene que ser eléctrica. Y ya ni eléctrica de hornilla, tiene que ser de esas de tope plano, super moderna. Ya eso hasta de calentar en la hornilla no, porque tiene que ser en microondas. Y si la casa no tiene microondas, eso es un problema. Ya usted no puede irse a pie al trabajo, usted tiene que comprar un vehículo. Y se compra un vehículo, tiene que darle mantenimiento y generar una gran cantidad de residuos. Están la disposición de los neumáticos, los cambios de aceite, la contaminación ambiental producto de la combustión en estos motores. Ya usted de momento para comunicarse ya no es un radio o una carta, ahora necesita una computadora, y estas computadoras tienen una vida útil de 2 o 3 años y después la tiene que cambiar. Ahora ya no es el teléfono que estaba aquí en su casa y usted recibía las llamadas y discaba con el dedo cada número. Después vinieron los de tecla y ahora los celulares.
Y los celulares cambian de tecnología y ahora usted tiene que estar cambiándolos continuamente. No puede vivir sin ellos. Ahora usted tiene que tener televisores y mientras más grandes es, ahora son de flat screen, ya usted no puede tener los de tubos de rayos catódicos. Es más, le cambian la tecnología, usted tiene que seguir comprando todo. ¿Y cuál es el punto? Que tenemos una sociedad que cada vez genera más desechos, pero esos desechos no hay mecanismos implantados para disponer de ellos adecuadamente. Y esto nos crea un problema porque todas estas sustancias en el ambiente tienen un impacto severo y del ambiente es nuestra casa. Y aquí quiero hacer énfasis en un punto, que es que nosotros nos vemos aparte del ambiente, nosotros acá y el ambiente allá. Sin embargo, esos desechos, cuando se descomponen, se van desintegrando, contaminan las aguas que quizás nos vamos a tomar cuando les traigamos de un pozo de agua subterránea para suplir las necesidades de ese líquido a una comunidad en la región del Carso o en el llano costero. Aguas que van a estar posiblemente contaminadas cuando llegan a los lagos y van entonces a ser redistribuidas por las lunas. Así, entramos en Puerto Rico en una época donde lo que se llamaba antes basura, que sabemos hoy, hago énfasis, es un recurso fuera de lugar, se tiraba sencillamente en espacios abiertos, podía ser en humedales, podía ser en sumideros, se tiraba a través de barrancos. En el Carso, yo recuerdo el vertedero municipal de Manatí antes, que estaba en un sumidero inmenso, en una de las áreas de recargue de acuíferos, y esa depresión cerrada, inmensa, en forma de embudo, se utilizaba para irlas rellenando de basura. Así que cuando llueve, todo el agua percola a través de esa columna de basura que tiene ya décadas y décadas de haberse acumulado, para que salgan esos jugos llenos de todas las sustancias que esa agua arrastra, que llamamos a esos jugos de lixiviación, y eventualmente contamina los acuíferos de donde tenemos el agua. También la basura se quemaba. Yo recuerdo cuando uno iba para allá, para Manatí, para Arecibo, que había una cuesta que creo que le llaman la cuesta de los quemados, y había toda una historia con eso, que era que había habido un accidente, la gente se quemó, y cuando uno iba caminando y que los espíritus salían. Yo me acuerdo de niño oír esos cuentos, a mí me parecía famoso y fascinante, y siempre estaba viendo a ver si uno veía a los quemados o algo. Pero bueno, también eran los quemados porque siempre había una humareda, y siempre que uno pasaba por ahí había un crematorio que todos los vehículos se exponían a esos humos. A partir del 78, que se establece las leyes para el manejo integrado de residuos sólidos en Puerto Rico, comienza a cambiarse ese modelo de ir vertiendo las sustancias en los vertederos para vertederos sanitarios, que ya requieren todo un proceso de ir compactando la basura en vez de quemarla, irla cubriendo con capas de tierra compactadas que la aíslen de la superficie, y así empezó a manejarse la situación de una forma ambientalmente más sana. Se prohíbe la quema abierta, etcétera, etcétera, y hemos llegado hoy en día, ¿no?, a una situación donde estos vertederos están llenos, y a pesar de haber leyes que se han hecho y estrategias para reducir la cantidad que se genera de residuos sólidos, para reutilizar en mayor grado lo que llamamos residuos sólidos, reciclarlo, a pesar de todos esos esfuerzos de reciclaje, en realidad no se ha sido exitoso, porque no ha habido, yo creo personalmente, la voluntad política de así hacerlo. Los países inteligentes lo que hacen es, con sus residuos, cuando los generan, la estrategia número 1 es reduce la cantidad que genera, 2, reutiliza, y 3, recicla, para reducir esa montaña al máximo. Y nosotros en eso hemos fallado malamente. Tenemos una situación ahora donde nos están proponiendo, ¿verdad?, una alternativa que es una alternativa remedial, que no va a la raíz del problema, que es que, ¿qué vamos a hacer con la basura? Pues vamos a quemarla. Y eso va a ser bueno porque produce energía. Y eso es un tipo de estrategia que se utiliza después que el problema está creado. El verdadero desarrollo sostenible lo que hace es ir a la raíz del problema, no bregar con el problema después que ocurrió. Y le voy a dar un ejemplo para que lo vea, cómo es una cosa del pasado el estar focalizando las energías en estrategias que son remediativas a corto plazo. Y es lo siguiente:
problema de criminalidad. Yo vi el presupuesto hoy del gobierno de Puerto Rico con el mensaje del gobernador, le asigna sobre 180 millones en equipo adicional a la policía. Si usted hace una gráfica de la criminalidad y la cantidad de dinero que se le asigna a la policía, usted va a ver que parece que mientras más chavos usted le asigna, más criminalidad hay. Porque ella sigue creciendo, y como sigue creciendo hay que darle más dinero, y como le das más dinero sigue creciendo. Entonces tú ves una correlación de las dos curvas, criminalidad y dinero que asignas en recursos, uno pareado a la otra. Tú no ves que mientras más dinero pones en recursos, más baja la criminalidad. Es al revés, mientras más sube, más dinero se traga. ¿Por qué? Porque no está yendo a la raíz del problema. La raíz del problema es cómo evitamos que los niños ya desde sexto, séptimo grado, que es la edad en que empiezan a dar problemas, cómo evitamos que entren en actividad delictiva en vez de ir a la raíz del problema. Así que si en vez de hacer más cárceles y poner más cámaras, nosotros focalizamos nuestros recursos que los tenemos en evitar que ese problema en realidad surja, estamos yendo a la raíz del problema. Y en el caso de la generación de residuos sólidos en Puerto Rico, ir a la raíz del problema es que no tengamos el problema en primer lugar, que ese problema de generación de residuos se reduzca a un mínimo para entonces no tener que venir con tecnologías que valen cientos de millones de pesos, que presentan una amenaza potencialmente significativa al ambiente y que no van nunca a la raíz del problema. Y le voy a dar un ejemplo. Imagínese que usted tiene el fregadero en su casa y está la pluma del fregadero abierto y se está llenando de agua el fregadero porque tiene 2 o 3 plumas abiertas a la vez y de momento se empieza a desbordar. Lo que nosotros estamos haciendo para resolver ese problema es coger un mapa y empezar a pasar el mapa, y nos damos cuenta que ese mapa no recoge el agua que se desborda. Pues ahora vamos a comprar un mapa más grande y vamos a traer 10 mapas y vamos a traer cubos para llenarlo de agua, y el agua sigue desbordándose y nosotros no. Ahora vamos a hacer un canal para recoger el agua, para desviarla hacia la cuneta de la calle. ¿Y por qué no cejamos la pluma? Que es la solución más fácil. Así que conceptualmente nosotros tenemos que cerrar la pluma de la generación excesiva de residuos sólidos. Y ese es el reto, y sobre ese tema que vamos a estar desarrollando toda esta temática en el día de hoy. Otra cosa importante, antes de entrar amplio, es que en el historial de manejo de residuos en Puerto Rico han habido atrocidades. Una de ellas es el disponer de residuos tóxicos en el mar. En Puerto Rico, en la década de los 60 y antes, se llevaban barcazas llenas de sustancias tóxicas y se iban afuera del morro, varios kilómetros afuera, y allí se arrojaba en el fondo del mar. Aquí en Puerto Rico ahora se están produciendo cenizas, y de hecho algunas de esas cenizas nosotros se las embarcamos allá a los dominicanos y les dijimos, la compañía que genera la ceniza, que eso no había problema, que eso es más que servía equipaje lleno. Hay un caso histórico de un barco, que es una barcaza que se llama la barcaza Kian, que salió de los Estados Unidos y la quisieron vaciar en las Islas Bahamas, no le dieron permiso, después se la vaciaron a los haitianos allí, que es la exportación de residuos tóxicos. Yo recuerdo no hace muchos años atrás que vinieron barcos de Holanda explorando la fosa de Henares al norte de Puerto Rico para estudiar la posibilidad de disponer de desperdicios radiactivos. Y estaban haciendo ese estudio en los distintos mares, buscando condiciones geológicas estables donde disponer todos esos desechos. Hay muchas cosas que están ocurriendo más adentro también con relación a disposición de desperdicios sólidos que no sabemos. Está prohibido ahora por ley, pero ¿quién está monitoreando eso? Así que esto es un problema amplio, y debido a las corrientes marinas, toda la interconexión que hay a nivel global, lo que pasa en un lugar tiene repercusiones en otro. Así que esto es un tema fundamental que hay que discutir y hay que entender en Puerto Rico, y particularmente toda esta situación del incinerador. Ya creo que nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con nuestros amigos hoy en el estudio. Estamos aquí con José Luis Alsina, Osvaldo Rosario y Jessica Seiglie, con quien vamos a hablar sobre el problema de la incineración, pero también sus soluciones. Muchas gracias y hasta un minutito. Excelente resumen.
Bueno, aquí de vuelta, en Dialogando con Beni, esa canción se llama Días de Amar, del dúo nicaragüense Guardabarranco. Son dos hermanos, se murió el hermano y ahora queda viva Katia Cardenal. Su hermano murió hace como 5 años y era el que escribía casi todas las canciones. Ella tiene una voz dulcísima y esa canción trata sobre el amor a la tierra, y de eso es que estamos hablando hoy, de cómo nosotros podemos amar mejor nuestra tierra, cuidarla para nosotros y las futuras generaciones, y entender cuál es nuestra responsabilidad individual y colectiva en estos procesos, y cómo es que nosotros tenemos una conexión directa con un vertedero. Parece raro, pero somos la fuente que genera la basura. Somos nosotros los que tomamos las decisiones de qué comprar y cuándo lo compramos y lo usamos, cómo lo desechamos o si lo reutilizamos, si lo reciclamos. Y si lo reciclamos, si sacamos ese tiempo en nuestra casa para reciclar. Y también si estamos como ciudadanos pendientes a procesos en la sociedad para que se den y exigir que se den unos procesos de manera correcta y sustentable. Así que porque es algo tan importante y porque la fuente comienza con el individuo, aquí estamos hoy para tratar de entender desde la responsabilidad individual hasta la colectiva, y tenemos unos amigos en el estudio que nos van a ayudar con eso. Son José Luis Alsina, Osvaldo Rosario y Jessica Seiglie. Buenos días y bienvenidos a todos. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por estar aquí. Queríamos comenzar con el profesor Osvaldo Rosario, que por favor nos explique un poco el panorama sobre, en términos de la incineradora y lo que significa y el impacto ambiental. Otra vez, gracias por la oportunidad y quiero felicitar al profesor Molinelli por una excelente introducción que marca muy bien toda la problemática en que nos encontramos. Puerto Rico no inventó el problema de los desperdicios sólidos. Los desperdicios sólidos se están dando desde que el hombre es hombre, como bien señaló José. Pero una vez llegar a estas escalas y en concentraciones altas en las ciudades, empieza a explorar alternativas para disponer de ellas. Europa es uno de los primeros que empezó a meterle mano en grande escala a los desperdicios sólidos, y tenemos para ver históricamente la experiencia, especialmente de los europeos y algunas áreas de Asia también. Una de esas alternativas que ha sido rechazada en muchas partes del mundo y va en retroceso, es la incineración o la quema de la basura. La quema de la basura en grande escala se conoce desde principios de la década de los 60, donde empezaron a mercadearse equipos grandes para la quema de la basura. Por ende, al estar por tantas décadas, se conoce bien los efectos de esos incineradores. Han dejado un legado nefasto a través de esos más o menos 50 y pico de años, y se conocen bien el daño que han causado en muchos aspectos. De ahí empiezan a explorarse otras alternativas menos dañinas. La EPA en Estados Unidos ha estudiado todas esas alternativas y las ha organizado en términos de una jerarquía de lo que es más deseable y lo que es menos deseable en el manejo de los desperdicios sólidos. Primero y más importante, tienen el reducir la producción de la basura. Produciendo menos se minimiza el problema. Segundo en esa lista está el reuso, donde los materiales se vuelven a usar para el mismo propósito. Tercero, tenemos el reciclaje, del cual Jessica nos va a hablar en más detalle. Como parte del reciclaje, a veces no lo listan aparte, lo tienen juntos, pero yo lo tiendo a listar. Aparte está la composta, de lo cual Alsina nos va a hablar en más detalle. Penúltimo en esa lista tienen la quema de la basura y último los vertederos. Esa es la jerarquía
que recomienda la EPA. Esa es la jerarquía que se observa a nivel mundial en países que han experimentado estos problemas mucho antes a la seriedad que nosotros estamos experimentando. Pablo, eso lo que quiere decir es que primero, antes de ir a la próxima alternativa, tienes que estar seguro que llevaste a capacidad la anterior. Eso es lo importante, ideal. O sea, que debe ir una secuencia, y cuando ya hayas ido por todo ese proceso, lo último, que ya no se puede hacer más nada, pues que sale en esa lista es la disposición del vertedero y la incineración a lo último. Eso es lo que esa guía nos dice. Esa es la Vamos guía de que lo se más utiliza deseable estándar. a lo menos deseable. Desafortunadamente aquí en Puerto Rico, con este proyecto de incineración, estamos empezando al revés. De lo penúltimo es lo que se quiere impulsar. Pero quiero hablar un poco más de detalle de por qué la quema de la basura es un problema, porque Jessica y Alcina abundarán sobre aparte de las alternativas más deseables. Los promotores de estos incineradores evitan usar la palabra incineración por las connotaciones negativas que tiene a través de ese legado nefasto que acabo de mencionar de décadas y décadas, y se han inventado toda una serie de nombres para enmascarar y engañar el pueblo con estos proyectos. Uno oye nombres como planta de conversión de energía, en inglés waste to energy, planta de recuperación de energía, planta de gasificación, planta de pirólisis, y algunos son tan descarados que se atreven a llamar estos incineradores hasta plantas de reciclaje. Plantas de reciclaje ellos se llaman en algunos proyectos, otra vez para engañar a la gente y hacerlos ver que es algo que verdaderamente no es. La ironía grande de la incineración es que estamos cogiendo, como van a ver con Jessica y Alcina, una materia prima. Los desperdicios sólidos son una materia prima que sirve para actividad económica, para actividad industrial, para generar empleos. Estamos cogiendo esa materia prima y la estamos quemando para convertirlo a otro material. Y aquí quiero traer un concepto bien importante, porque para mí es el talón de Aquiles de la incineración. Todos aprendimos bien temprano en nuestra formación que la materia no se destruye, la materia no se puede desaparecer, la materia solo la convertimos de un estado a otro. De ahí que si yo quemo 2.100 toneladas de basura al día, como proponen en Arecibo, yo tengo que formar por lo menos 2.100 toneladas de producto. En sí termina más, porque el oxígeno de esa quema va a venir del aire y se le va a sumar a esos desperdicios. Pero voy a formar por lo menos una cantidad igual de desperdicios. Nos acordamos cuando cogimos esa química general en el balanceo de ecuaciones que teníamos que tener igual materia a los dos lados. Se acordarán de eso. La ironía aquí es que tenemos una materia prima, la vamos a quemar, formar por lo menos igual cantidad de productos, pero las características y propiedades de esos productos son bien diferentes a lo que yo tenía inicialmente. Eso es bien importante, ¿verdad? Yo soy arecibeña y de momento a nosotros la incineración nos parecía atractiva porque pensábamos que el incinerador iba a desaparecer la basura. Entonces cuando uno, ¿verdad? Piensa un poco en lo que los maestros de ciencia nos han enseñado, pues nos hace pensar, es cierto, es verdad, ya tal vez no tengo un papel, pero al quemarlo crea unas cenizas y esas cenizas tienen unos elementos que son dañinos para la salud. Ese proceso de quema es como una fábrica química. El ejemplo que yo siempre uso es el cigarrillo, que no es una imagen que queremos promover, pero para el concepto de los tóxicos que se forman es un excelente ejemplo. Esa hoja del tabaco inicial no es tóxica, si no, no se podría mercadear, ¿verdad? No van a permitir mercadearla. Sin embargo, en el proceso de quema, en el proceso de fumar, esa alta temperatura, esa quema que se está dando ahí, transforma las moléculas, rompe los pedazos, los átomos, los enlaces y los rearregla en nuevos productos. Desafortunadamente, muchos de esos nuevos productos son tóxicos y cancerígenos, y de ahí los efectos nocivos del cigarrillo cuando uno inhala esos tóxicos. Con los desperdicios sólidos es lo mismo, pero peor. ¿Por qué? Porque entre más variada en composición y elemental de esos desperdicios, más variedad de productos, más combinaciones tú tienes de los pedazos, más tóxicos resultan ser la mezcla que sale de ellos. Entre los peores venenos que conoce el hombre, como
las dioxinas, los clorofuranos, y a los fenoles, que son de los peores venenos que conoce el hombre, que con cantidades ínfimas de nanogramos se pueden inducir tumores en animales de laboratorio. Los incineradores son de los productores principales de esas sustancias en el ambiente. De ahí que volvemos a la ironía y la locura de tener una materia prima y convertirla a un veneno que va a terminar en una de dos formas: en ceniza concentradas, tóxicas, que voy a tener que disponer de ellas, y donde quiera que yo las lleve va a envenenar ese ambiente, porque tengo el veneno concentrado en esa ceniza. Yo creo que entonces la pregunta, como una persona laica que no sabe esto, es cómo es que la Agencia Protectora Ambiental Federal, la EPA, teniendo toda esta data, pues ha dado un permiso, piensa que la incineradora de Arecibo pues es segura para esa gente y le da la luz verde. ¿Cómo es que sucede eso? Bueno, yo quería decir, la razón es porque la incineración aquí no es ilegal, ¿verdad? Y esta agencia está dedicada a otorgar permiso. Y entonces si la compañía, ¿verdad?, escribe lo que tal vez son los protocolos o los procesos que la EPA requiere para que tú des el permiso, pues ellos no se ven atados a decir no. Simplemente, pues si tú cuentas, ¿verdad?, con las calificaciones que ellos dicen, mira, tú me puedes contaminar hasta aquí, o tú necesitas tener X herramientas o X tecnología para evitar estas emisiones, estas otras, pero puedes, ¿verdad?, tal vez emitir estas poquitas otras emisiones, pues lo aprueban. Y es lo que yo digo, ¿verdad?, el papel aguanta todo. A mí no me asegura que el hecho de que la EPA lo haya aprobado, esta incineradora va a ser buena. Este permiso, que es el PSD, que es el permiso para contaminar el aire, así es que yo le llamo, es un permiso que se le ha dado a compañías como la Autoridad de Energía Eléctrica, en la planta de Cambalache y en la planta de Aguilarte. Y se ha demostrado, ¿verdad?, el gobierno mismo ha demostrado que emite un montón de contaminantes al aire. Así que el permiso de aire a mí no me asegura que esta planta no va a contaminar, ¿verdad? Hemos visto a través de otros sinfines de ejemplos como las farmacéuticas, hasta los mismos vertederos que son, ¿verdad?, regulados por la EPA, que nos están contaminando. Así que yo creo que el hecho de que se le haya otorgado el permiso de la EPA, la comunidad no debe de ver esto como algo positivo, algo bueno, algo que no me va a contaminar. Algo que quiero dejar claro, la EPA ha otorgado uno de varios permisos que hacen falta para hacer este incinerador. Todavía es bien cuesta arriba para Energy Answers. Lo que EPA acaba de otorgar un permiso relacionado a emitir al aire. Todavía aquí hace falta un permiso de descargue de agua, falta el permiso de cuerpos de ingenieros, aquí falta un permiso de construcción, falta un permiso adicional de la EPA para uno de los desperdicios que ellos van a quemar, que son desperdicios de reciclaje de automóviles. Y eso a la luz que ya ADS y respaldado por el secretario de Salud han declarado incorrecto, no válido el contrato que obligaba a los municipios a tener que llevar los desperdicios a este incinerador, y por ende le quita la materia prima para poder operar y asegurar su operación. Todavía es bien cuesta arriba, que quede bien claro, teniendo este permiso de aire, todavía están lejos de poder hacer incinerador, porque ellos están por ahí diciendo, vamos ya a construir este incinerador, ya nos dieron permiso para hacer incinerador, y eso es falso. Pero una pregunta, el hecho de que le hayan dado ese primer permiso, supongamos que le dieran todos los otros, o sea, el contrato ya fue anulado. El peligro es que al tener los permisos de la EPA, si los lograran conseguir todos, podrían volver a otorgar un contrato. Quiero saber, como ciudadanos, a qué es que tenemos que estar pendientes, qué es lo que no podemos dejar que suceda. Bueno, esto ahora va a las cortes, ¿verdad? En los tribunales, y ahí se decidirá la legalidad o no de ese contrato.
Pero hay una realidad independiente de lo que diga el gobierno federal. El gobierno federal no le puede imponer a Puerto Rico que se haga un incinerador. Pueden dar los permisos que quieran, pero la decisión final siempre está aquí en Puerto Rico. Y ya vemos una tendencia en la Cámara Ejecutiva, especialmente a través del secretario de Justicia y ADS, una tendencia en contra del incinerador. Yo sigo bien esperanzado que las expresiones que han hecho recientemente el jefe de ADS, de Recursos Naturales, de la Junta de Planificación, de impulsar en grande escala el concepto de basura cero y el reciclaje, sea lo que se vaya a hacer ahora. Inclusive soy José Alsina, inclusive la directora de la región 2 de la EPA, Judy Eng, está impulsando el reciclaje a través del Puerto Rico Recycling Partnership, que es un grupo de gente que ha hecho con la misma EPA, la gente de la Junta de Calidad Ambiental, ADS, empresarios, la gente de las universidades, para buscarle soluciones al reciclaje, al compostaje, e impulsarlo y ver qué es lo que nos está limitando. Y entonces cada 3 meses nos reunimos en el edificio verde, ¿verdad?, allí en Río Piedra, y cada cual expone su problemática y le estamos buscando solución, y todo esto liderado por esta señora Judy Eng. O sea que ella está consciente del problema y ella no quiere este tipo de solución, pero como decía Jessica, ellos son agencias reguladora y ellos no se pueden oponer. Ellos dan un permiso o no lo dan, pero están muy conscientes de que esa no es la mejor solución para Puerto Rico. Pero no es ilegal entonces en Puerto Rico, o sea, nos toca a nosotros. Hay países donde es ilegal incinerar. Sí, existe en Argentina, implementaron una ley que le llama la ley basura cero, en donde se prohíbe la incineración. O sea, en Argentina no pueden proponer un proyecto de incineración porque está prohibido por ley. Y yo creo que el foco aquí importante es que una vez eso esté, pues entonces hay que generar basura por un tubo y 7 llaves. Porque si no estamos generando basura, por la naturaleza de los contratos, si nosotros no podemos llenarle la basura suficiente para que ellos puedan seguir enriqueciéndose, imagínense, esa gente va a invertir sobre 500 millones, dicen, en esas facilidades. Imagínate la cantidad de negocio que hay ahí quemando la basura. O sea, perdona que te interrumpa, o sea, mucha gente no es tan consciente que el negocio de la basura son los negocios más grandes a nivel mundial, más grandes que General Electric, que Monsanto, que Toyota. Son las corporaciones, lo que es Waste Management, BFI, son las corporaciones más grandes a nivel mundial, así que tienes toda la razón. Y esos intereses no quieren que se recicle, al contrario, lo que ellos están diciendo es: ay, olvídate de todo eso, es más, genera más basura, porque mientras más basura ustedes generen, más chavos yo hago aquí. Y esto es otra cosa, aquí todos los municipios tienen que pagar una tarifa alta en llevar cada camión, porque ellos cobran por cada camión. Ellos lo queman ahí, van a vender energía, van a vender los residuos que queden ahí, los metales, etcétera, etcétera. O sea que eso es un negocio redondo en términos económicos, y ciertamente han utilizado todos esos recursos para hacer una campaña de que eso es la bendición para Puerto Rico. Y yo pregunto, ¿por qué nosotros no entramos con lo que es sano, con lo que sabemos que funciona, que son las etapas de reducir, reutilizar, reciclar? Bueno. Y la incineración está a lo último de esa línea de opciones. Lo que están haciendo los países en su desarrollo sostenible son las opciones de reducción, reutilizar, reciclaje. Ahí es que está la opción de generar mucho más empleo. Yo estuve viendo unos datos que dicen que esta planta, una vez esté operacional, va a generar, creo que son 150 empleos. Algo así. Miren que 150 empleos. Si ahora mismo se dejó la Cruz Roja y se perdieron 200 empleos. Y entonces aquí vamos a meter una infraestructura que presenta un riesgo ambiental, que viola el concepto del principio de precaución, que viento abajo de esa infraestructura está nada más y nada menos que la región ganadera principal de Puerto Rico, donde va a estar lloviendo esos residuos que salgan por esa chimenea, y que eso se va a incorporar en esas hierbas, y que en esas hierbas las vacas se las van a comer para alimentarse, y de ahí se va bioconcentrando. De hecho, la presencia de dioxina
cuando uno ve los estudios, está relacionado con las plantas de procesamiento de pulpa de papel y con los incineradores, y por donde entran los humanos las dioxinas es a través de los productos lácteos. Y a mí me sorprende cómo los ganaderos en Puerto Rico no están de pie haciendo un reclamo sobre el impacto que eso va a tener en la industria lechera, porque ¿quién aquí va a comprar leche fresca de Puerto Rico que está siendo producida por vacas que están viento abajo de una incineradora? A mí me gustaría saber si el jefe de esa incineradora va a estar tomando y dándole leche a sus hijos que viene de ahí. Eso es un excelente punto, José, porque y esto no es teoría de que esto podría ser. Ya hay numerosos casos que esto ha ocurrido, tanto como el año pasado en Iceland se tuvo que decomisionar y parar la producción de leche en Bakery, Islandia, así, viento abajo de un incinerador de basura. Y hay otros casos, o sea que esto no es teoría lo que tú estás trayendo, ya hay casos documentados. Es más, con que haya la percepción nada más que esa leche se pueda estar contaminando, va a matar la industria lechera de Puerto Rico. Seguro, porque hay unos elementos de seguridad que tienen que estar detrás, y hay que usar el principio de precaución. ¿Para qué te vas a tomar el riesgo si hay otras opciones? ¿Cómo es posible que tú ubiques esa facilidad en un lugar tan peligroso que va a estar todos esos efluvios que salen sufriendo reacciones químicas que van a llover, van a bajar con la lluvia y van a afectar todas esas áreas de producción lechera en Puerto Rico? Así, mira que me sorprende que los ganaderos no han hecho una expresión, porque psicológicamente, ¿quién se come un queso de allá? ¿Quién va a comprar los quesos ahora que se hacen de esa leche y los derivados lácteos, etcétera, etcétera? O sea, eso es una situación muy seria. Entonces, cuando venga la competencia con la leche de afuera, va a decir, no, la leche de nosotros viene de vacas que pastan en campos limpios. Nada más eso, el anuncio de la competencia que te diga, mire, nuestras vacas, la leche que usted se toma, es de una vaca que no está viento abajo de una incineradora. ¿Cuál es la que usted va a comprar? Eso es importante lo que resalta, ¿verdad? Porque vemos que esto no es un issue únicamente ambiental, hay un issue económico, nos va a destruir nuestra industria ganadera, igualmente otras fincas que existen en el área, ¿verdad?, de la región de Arecibo. Y otra cosa es que el hecho de que tú pongas una incineradora, aquellos municipios, tal vez Arecibo no, ¿verdad?, pero los municipios que llevan la basura a Arecibo tienen que asegurarle una basura a esa chimenea, y si no, tienen que pagársela. Y sabemos, ¿verdad?, que muchos de los municipios alrededor de Arecibo son municipios pequeños que tienen una crisis económica, que entonces se ven obligados a estar invirtiendo, ¿verdad?, gran parte de su presupuesto a quemar basura. Pero yo que antes de cerrar este segmento, yo quisiera hacer dos preguntas, si podemos atenderlas las dos. Primero, que se le diga claro al público cuáles son los daños de esa ceniza tóxica en nosotros los seres humanos. Tener claro qué tipo de efectos ya se han visto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, quería saber si hay un proyecto de ley para hacer ilegal la incineración en Puerto Rico. Así que la primera pregunta, ¿cuál es el daño que nos hace a nosotros los humanos la ceniza tóxica que genera una incineradora? Bueno, no solo la ceniza, 3/4 partes de los productos que se van a formar en esa quema van a salir por la chimenea, se le van a josear, como bien describió José, a toda población viento abajo, y al ambiente viento abajo de esa chimenea. Y una de las formas más efectivas de uno internalizar contaminantes del ambiente es respirándolo. Ese sistema pulmonar que tenemos es excelente para intercambiar de la fase gaseosa a la fase sanguínea, así que va a llevar esos tóxicos directamente al cuerpo humano, y ya está eso requete documentado. Esta área ya tiene la incidencia más alta de asma en todo Puerto Rico, el área de Arecibo. Este incinerador no va a ayudar en eso, lo va a empeorar. Hay todo un mundo de enfermedades respiratorias como enfisema, cánceres, donde ya se ha visto estadísticas elevadas viento abajo de incineradores. Estos no son inventos. Hay estudios donde se han podido ver los metales a nivel de trazas cargados por las nanopartículas en el cerebro de personas viento abajo. Esto está publicado en journals científicos. Esto no son extrapolaciones, esto ya está ocurriendo. Ese es el daño que representa un incinerador. Uno de los elementos que genera
La incineradora son las dioxinas, como comentaron los compañeros, y las dioxinas tienen la particularidad que una vez tú las inhalas o las ingieres, se quedan pegadas al tejido graso. Así que no solamente, ¿verdad?, la leche de la vaca puede estar contaminada como la carne, que tiene bastante grasa, también para nosotras las mujeres tenemos 2 razones que contienen, ¿verdad?, leche materna, contienen grasa, y podemos ser portadoras de estas dioxinas, o sea que las futuras generaciones seremos como portadores, ¿verdad?, como propagadores de este compuesto químico. Creo que ya tenemos que ir a la pausa. Regresamos a hablar de las soluciones. Gracias. Aquí de regreso en el tercer segmento de Dialogando con Beni. Antes de que se me olvide, que ya se me ha pasado 2 veces decirle que mi hermano Francisco Javier está en Sao Paulo, Brasil, y les manda saludos a todos. Debí haber dicho eso desde el principio, porque sé que él está muy pendiente, nos extraña y les agradece su radioaudiencia. Que nos informe cuando venga de todas las marchas que están ocurriendo allá en Brasil, la gente protestando contra la alza en el transporte y la corrupción. Pues precisamente estábamos hablando de eso antes de que él se montara en el avión, y Francisco Javier me comentaba que ojalá que en Puerto Rico y también en Estados Unidos la gente se indignara tanto como se indignaron en Brasil cuando le subieron las tarifas de la transportación pública. Aquí pasan cosas mucho peor y la gente no se indigna de igual manera. Y este es un tema precisamente del cual estamos hablando, de mucha peligrosidad para nuestra salud, del cual tenemos que estar atentos, y cuando llegue el momento, si hay que indignarse y tirarse a las calles, hacerlo, ¿no? Y un punto importante, rapidito, que tenemos que tener claro. Mire, lo que fortalece la democracia es la presencia de ciudadanos como los que están aquí presentes. La democracia se nutre cuando los ciudadanos que tienen que aportar dan su voz y opinan para robustecer los procesos de toma de decisiones. Precisamente la democracia está para que los ciudadanos se expresen y comuniquen con responsabilidad sus puntos de vista. A las personas que hacen esto en Puerto Rico se les recrimina, se les ataca, se les difama, porque se supone que usted sea pasivo, se supone que usted sea una ovejita, se supone que usted no piense y acate. Esos son los pasivos. Y yo le digo pasivo porque resulta que a todo ciudadano que usa el poder que le da la democracia y hace que la democracia se mantenga viva, porque lo que mantiene viva la democracia es el poder del pueblo, porque en teoría la democracia funciona porque es el poder de nosotros. ¿Sabe cómo le llaman? Activista. Y el mote de activista tiene un tono negativo en Puerto Rico. Si usted va a defender el ambiente, a usted es un activista. Si usted va a proteger la Cruz Roja, que ahora la van a cerrar, y usted quiere que esos bancos de sangre no se vayan, esos empleos se protejan, o creo usted es un activista. Entonces, el opuesto de activista, ¿qué es qué? Es que puede ser pasivo. Pues eso está bien. Usted tiene que ser pasivo. Usted no piense, usted obedezca, no haga nada. Usted vaya cada 4 años y mete un voto ahí, pero más nada. Porque si usted se para y piensa y dice algo, hace distinto, usted es un activista. Nada más ese punto. Yo creo que de alguna manera eso todo cambia con la educación y darnos cuenta de que el activismo es la única opción a vivir vidas saludables, a proteger lo que es nuestro. Es sinónimo de participación democrática, eso es la democracia. Así mismo. Y que hay muchos intereses muy nocivos a nuestra salud física, emocional y de pueblo, que son muy activos, que son activistas en sus objetivos nocivos. Bueno, volvemos ahora, lo que queremos es darle el giro de lo positivo, lo que en esa participación ciudadana que nosotros queremos estimular aquí en Puerto Rico, de que poder entender ahora que ya vimos el problema, vimos que no estamos al otro lado de la orilla, que todavía hay una posibilidad de que Energy Answers establezca un incinerador en Arecibo, aunque ahora mismo hay un buen ambiente, tenemos que estar vigilantes, hay un buen ambiente político para rechazarlo. Queremos pues que ustedes nos digan cuáles son las opciones al incinerador, qué podemos hacer como individuos y qué iniciativas hay ya corriendo en Puerto Rico
que presenten una alternativa. Una vez más voy a recordarles al público que estamos aquí con José Luis Alsina de Vivo Puerto Rico, Osvaldo Rosario y Jessica Seiglia de El Sierra Club. No sé si quieres tomar la palabra, Osvaldo, que explícanos por favor, José Luis, que si nos puedes explicar en qué iniciativa tú estás trabajando y cómo representa una alternativa a una incineración. Mira, una opción bien sencilla que tenemos es convertir la materia orgánica en algo útil. Estamos hablando nada más y nada menos que el 35% de la montaña de basura que tú ves en cualquier vertedero, 35% es materia orgánica vegetativa. ¿Qué es eso? Árboles, ramas, hojas, comida, carne, queso, sí. Todas esas cosas que la gente dice, oye, pero estás hablando de cosas apestosas, y precisamente esas cosas son las que apestan en un vertedero. Si tú le sacas eso al vertedero, ese 35%, tú pasas por el vertedero, no te das cuenta que el vertedero está lo tuyo, porque el que apesta es eso que acabo de mencionar, y apesta porque se descompone. Sí. Y si se descompone, como estaba hablando el profesor al principio, antes de comenzar nosotros, es porque la naturaleza lo degrada y lo devuelve a la tierra para ser usado por otra generación de plantas y animales. Eso es lo que yo quisiera hablar, ¿no? Porque estamos muy socializados a pensar que lo que apesta es malo, lo que apesta hay que descartarlo, esconderlo, tirarlo por un lugar donde no lo veamos. Y lo que tenemos ahora que queremos que ustedes nos expliquen es por qué es que lo que apesta es bueno y puede ser una solución a nuestro futuro ambiental en Puerto Rico. Pero yo creo que también apesta porque no se maneja bien. Si uno lleva un buen proceso de composta, se supone que no apeste. Claro, no se puede... ese es buen punto. Apesta porque está en condiciones anaerobias, ¿verdad? Anaerobias que no tiene oxígeno y que no tiene una mezcla correcta de material carbónico. Entonces, ahí viene el rescate de la composta, que la composta es un arte donde tú mezclas, un arte ciencia, ¿verdad? Pero tienes que, dependiendo de los materiales que tú tengas, pues tienes que estar vigilante, donde tú mezclas material carbónico, alto en carbono, que ese es material de árboles triturados. Orgánico. Material, el carbono es el que viene de celulosa, de los árboles, troncos de árboles, ramas. Cuando tú las trituras con estos trituradores grandes, trituras en pedazos de media pulgada, 1 pulgada, 2, 3, hasta 3 pulgadas, para que el propósito de los pedazos grandes es que entre el oxígeno dentro de la montaña, ¿verdad? Si los trituras muy pequeñitos, entonces no entra el oxígeno y se convierte en anaerobio. Entonces, a ese material carbónico tú añades material nitrógeno. ¿Qué es material nitrógeno? Arroz, habichuelas cocidas, carne, leche, panes, ¿verdad? Y entonces dice, ay, pero eso está cocido y a mí me han dicho que eso no se composta. No es que no se composte. Lo que pasa es que las personas que dan orientaciones sobre composta casera tienen mucho cuidado en decirte qué compostes y qué no, para que no vayas a manejarlo de forma incorrecta y vengan, ¿verdad? A venir malos olores o vengan ratas y entonces dejes de hacer la composta. Pero en realidad, si tú piensas en la naturaleza, cómo funciona el yunque, ahora mismo, donde los lagartijos mueren allí, donde los animales hacen sus necesidades biológicas allí, no se van a otro lado, y así por lo tanto ese material se vuelve y se integra a la tierra, y cuando el lagartijito muere vuelve su cuerpo y se entrega a la tierra, así que su calcio que está en sus huesitos se devuelven a la tierra. El próximo árbol que crece absorbe ese calcio, absorbe ese potasio, absorbe todo eso y vuelve y crece y se lo da, y cuando viene un insecto y se come las hojas de ese árbol, absorbe el mismo calcio que estaba en el cuerpo del lagartijo. Y así es que funciona la naturaleza, ¿verdad? Las cosas mueren, van al suelo y vuelven y crecen. Y por lo tanto, yo le digo a la gente que si conocen a alguien que ha tenido que ir a abonar el yunque alguna vez, me dicen no, y el yunque está verdecito, ¿verdad? Sí. Porque nadie extrae nada del yunque, así que todo crece y muere en el mismo sitio y permanece. Por lo tanto, siempre va a estar verde. Va a pasar muy contrario con un huertito que tú hagas en tu casa. Tú vienes y siembras la primera vez y ves que las matitas se dan bonitas porque había quizás acumulación de elementos en esa tierra. Pero tan pronto tú empiezas a cosechar los pimientos y empiezas a sacar cosas de ahí, ves que la próxima vez los frutos no se dan igual. Y es que
ya dónde está el calcio, el potasio, el hierro que había en ese suelo, ¿te lo comiste? Exacto, y un punto importante ahí, miren, es que uno se plantea y dice, bueno, ¿y para qué compostar? Ya, tú puedes compostar y dices, bueno, ¿y para qué? Pero mire, el costo de los fertilizantes cada vez es más alto. Y en Puerto Rico, si nosotros, a base de la estrategia que tiene el gobierno actual, que es promover la agricultura, nosotros tenemos que buscar fertilizantes producidos localmente, Eso es así. que sirvan para infusionarse en los procesos de producción agrícola, y eso nos hace más autosuficientes, eso nos genera más empleo localmente. Podemos abonar las tierras con abono producido localmente a través de estos procesos de composta, y aquí estamos botando 35% del espacio que se está llenando en los vertederos con materia orgánica, que lo estamos utilizando para meterlo ahí sin hacer nada, en vez de integrarlo en los procesos de generación de composta, que pueden entonces usarse para ayudar a fertilizar los terrenos y reducir la dependencia que hay de los abonos importados, que cada vez son más caros, tan así que el gobierno tiene que darle subsidio a los agricultores en la venta de los abonos, porque si no, no es costo efectivo. Así que aquí es una cuestión de actividad económica bien importante. Esto no es solamente que el ambiente es bonito y que los gongolí son maravillosos. O sea, aquí hay cuestiones de generación de empleo en un momento que Puerto Rico está en una crisis. Y aparte de eso, la composta le crea vida a la tierra y hace que el abono químico, si le echas un poco, te funcione mucho mejor que si no hay vida en la tierra. O sea que tú puedes tener un terreno y añadirle abono químico, todo el que tú quieras, y llega el momento en que no te funciona si no tienes vida en esa tierra. La composta te crea vida. Es una cosa, las raíces crecen 10 veces más cuando tú usas composta que cuando no usas. Por lo tanto, tienes una planta más fuerte, necesita menos insecticida, porque entonces la planta se defiende mejor. Y el agua la retiene un montón de veces mejor que tierra sin composta. Inclusive aguanta 100 veces su peso en agua la composta. O sea que si tú le echas composta a tu grama, apenas tienes que echarle agua. Y un montón de beneficios que estamos teniendo, como dice el profesor, que estamos perdiendo. Yo en mi planta en Cagua, ¿verdad? Y entrando en oportunidades de negocio, yo tengo una planta de composta en Cagua, se llama Vivo Recycling. Ahí el municipio de Caguas me dio la oportunidad, me consiguió, ¿verdad? Me cedió un terreno prime cerca de la autopista, y en eso le reconozco, le doy las gracias al municipio de Caguas. Donde yo le alquilo ese terreno y en intercambio ellos me traen todos los árboles que recogen de los vecinos de Caguas, todas las palmeras, todos los árboles que corta la gente de aguacate, que le molestan o lo que sea, que decide cortarlos, los pone al frente, el municipio los recoge, me los lleva, y entonces pues a cambio de eso yo le cobro al municipio un fee, ¿verdad? Donde llegamos a un acuerdo, y eso yo lo trituro y hago ahora mismo abono orgánico que está disponible para todos los agricultores de Caguas y todos los, ¿verdad? Los residentes. Mira, imagínate, esa operación la llevas tú solo o tú tienes alguien que te ayuda. No, tengo empleados, sí, tengo empleados. Pues fíjate, eso es un municipio. Ahí por lo menos hay 3, 4 personas trabajando Eso, activamente. eso es En Puerto Rico hay 78 municipios. así. Si cada municipio emplea y le dice a una persona que composte, para que todos esos árboles que pela la Autoridad de Energía Eléctrica, que están pelando árboles por las avenidas por un tubo y 7 llaves, me imagino que por mantenimiento en cuestión de huracán, ahí nada más en eso se genera más empleados que los empleos que genera la incineradora, en eso nada más. Bueno. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no veamos un país que necesita generar empleo y trabajo, nada más con la cuestión de la composta, que cada municipio tenga 3, 4 personas trabajando, generando composta para ayudar a la agricultura, para el propio municipio que tiene que hacer jardinería, que tiene que ir a comprar esos abonos? Mira, en eso nada más ya tenemos varios centenares de empleos creados de un día para otro. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que no vemos lo obvio, que no vemos la claro, que estamos, o sea, amarrados en ideas de miles de millones de pesos que no generan empleo. Vamos a usar el sentido común, vamos a seguir las reglas de la naturaleza, vamos a volver a ser lo que somos. Y eso es solo con árboles. Si le añadimos que Alsina y los otros 78 municipios compostaran la comida que se genera en los restaurantes, en las cafeterías, en los supermercados, en los fast food, en los comedores escolares, yo creo que, o sea, se multiplicarían muchas veces más las oportunidades de empleo, y eso es solo composta. Luego, si le incluimos el plástico, el papel, o sea,
hay toda una economía envuelta que la estamos enterrando y que quieren quemarla. ¿Y por qué no ha funcionado la industria de composta hasta ahora? Porque se permite que esos árboles sigan llegando a los vertederos, supuestamente para control de erosión. Y yo digo, mira, si hay una planta de composta en el área, no permitas que entonces los árboles lleguen al vertedero porque hay una alternativa mejor. Porque entonces... La planta de composta le puede proveer el mulch, que son los pedazos de fragmentos de árboles, ¿verdad?, al vertedero si los necesita, punto. Eso es parte de la actividad de la planta de composta. Además, eso es un poquito lo que se necesita. Exacto. Yo quería hacer un comentario y una pregunta que le sigue. Yo viví por 10 años en San Francisco, California, que es uno de las ciudades y también de los estados más activos y más pioneros en esto. Entonces, es interesante cómo allí uno está integrado a tu rutina diaria, el que las personas no usan bolsas de plástico. Cuando uno va al colmado, pues muy pocas personas usan bolsas de plástico, te miran con malos ojos. Se ha vuelto ya como un estigma tú ir con bolsas de plástico, es casi como pegarle una cachetada a un niño, a un bebé. Se crea entonces un ambiente de responsabilidad, así que todo el mundo va con sus bolsas de canvas. Cuando vas a comer a un lugar, nadie se atreve a darte platos desechables, a menos que sean compostables. O sea que lo más común en San Francisco, en Berkeley, en todo el norte de California, si tú vas a comer a un lugar, incluso de comida rápida, yo he ido, te dan un plato desechable, parece plástico, los cubiertos, pero todo eso es compostable. Luego tú vas a un zafacón, que no es un zafacón ordinario, hay en realidad 4 receptáculos, y uno es para tus platos desechables, otro es para la comida que tú botas, que no la vas a botar en el zafacón, y otro es para tus botellas y tus latas. Cuando vienes a ver, 100% de todo lo que tú como ser humano consumiste, esa ciudad la va a llevar a una empresa que genera dinero y que luego hace compostar. Mira, ¿cómo se puede llegar a ese estado en Puerto Rico? Es mi pregunta. Mira, tan simple como el reciclaje de botellas y latas. Sí. Que en San Francisco está la ley del Butterbill. Sí. Que la ley del Butterbill está en 11 estados en Estados Unidos. 5 centavos por cada lata o botella te incrementa el reciclaje. Eso de depósito, porque te las devuelven. O sea, no es un tax como quieren hacerlo ver aquí mucha gente. Es un depósito, 5 centavos, devuelves la lata y te devuelve los 5 centavos. Un depósito, un prestamito, ¿verdad? Donde existe esa ley, 83% aumenta el reciclaje de botellas y latas. Hasta 83%. Existe en Hawái, por ejemplo. Aquí en Puerto Rico esa ley la colgaron 6 veces, del 93 al 2001. Ahora mismo el cuatrienio pasado presentaron la misma ley ahí tirada más o menos, porque nosotros tratamos de intervenir, hicieron un copiete de la misma ley que se colgó la vez pasada. Y ahora se está hablando de nuevo del Butterbill y nadie le presta atención a eso. ¿Por qué? Porque hay la industria de la bebida se opone a ese tipo de Pero ¿cómo pueden oponerse? O sea... dinero, porque mucho dinero. Obviamente hay mucho dinero. Y entonces nos engañan. Entonces yo digo, pero ¿qué relajo? O sea, ¿por qué no se hacen estas cosas? Por ejemplo, las plantas de composta, ¿por qué no se hacen? ¿Por qué no se hace lo del Butterbill? ¿Por qué el otro día se empezó a hablar de nuevo de eliminar las bolsas de basura de compra plástica? Sí. Y ese tema también es una bachata, es un relajo, porque lo proponen y nadie hace caso, o termina engavetado y no avanza, porque hay unos intereses que enseguida se oponen. Los que importan las bolsas de basura, de las bolsas de compra plástica, enseguida se meten allí al Capitolio, sí, y empiezan a cabildear. Entonces los ciudadanos comunes, que no sabemos lo que está pasando de atrás, sí, nos afectamos. Entonces después, como dice el profesor, venimos algunos a protestar, la gente dice, pero que estos protestones, ¿por qué protestan y no dejan que pongan incinerador? Porque estamos conscientes de que hay cosas que no se han hecho y que hay que hacerlas primero que poner un incinerador. Esa es la... Sí, exacto. Nos quedamos cortos de tiempo. Creo que Jessica tiene algo, sí, un último comentario que hacer. El ejemplo que tú dices de San Francisco, porque San Francisco cree en la filosofía, en el movimiento basura cero, y han creado todo un sinfín de estrategias para evitar que la basura llegue a un vertedero o un incinerador.
y crear, ¿verdad?, toda una industria de empleo, desde cosas que tal vez uno piensa que uno no puede reciclar, como las pinturas. Ellos las recolectan, ¿verdad?, todas esas cachispas que a veces dejamos en la casa que nos sobró, y las reinventan, o sea, hacen nuevas mezclas y las revenden, todo para evitar que termine en un vertedero. Y un sinfín de cosas y iniciativas que ellos han desarrollado y han logrado que el 87% de su basura sea desviado. Pues ya nos estamos quedando sin tiempo, desde la cabina nos están pidiendo que cortemos. A lo que nos comprometemos es de postear en nuestras páginas de Facebook información sobre proyectos de ley que nosotros podemos apoyar, mandando cartas, hablando entre nosotros, yendo al Sierra Club. Por ahora les pido, gente, piénsenlo cuando van a usar una bolsa de plástico al colmado, busquemos las bolsas de canvas, sí. Llevemos las bolsas nosotros, reciclemos, hacer la compra, seguro. No compremos como locos. Búsquense en Facebook, The Story of Stuff, está publicado en nuestra página de Dialogando con Benny. Es de 20 minutos, tienen que sacar un poquito de tiempo, pero es chévere, es en inglés, lo voy a postear en español. Eso es todo el tiempo que tenemos, y vamos a cerrar con la canción de Silvio Rodríguez que se llama La historia de las sillas, y la escogí porque hace un cuento sobre todo aquella persona que quiera vivir un buen camino y andar un buen camino. En ese camino siempre va a haber sillas peligrosas que te inviten a parar, o sea, que te inviten a sentarte, a ser flojo, a ver la televisión, a vivir dormido. Vivamos despiertos, evitemos las sillas y hagamos lo correcto. Los dejamos con Silvio Rodríguez, nos despedimos por hoy. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí. Gracias, Pepe. Estamos aquí, hasta el próximo domingo. Hasta la vista, los dejamos con Silvio. Gracias. Excelente.